Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nictia Adriana Herrera González. Curso el segundo semestre en la Universidad Pedagógica de Durango con la materia Licenciatura en Ciencias de la Educación. El objetivo de la materia Historia de la Educación en México es analizar y comprender los acontecimientos más relevantes durante la historia. Asimismo, expresar desde mi óptica la forma en que me gustaría impartir la materia en un futuro o aprenderla en este momento desde el aula. ¿Listos? Comencemos. Los nómadas y sedentarios. Las diferencias entre nómadas y sedentarios van más allá del simple hecho de que un grupo humano se mueva y otro permanezca en el mismo lugar. Los grupos humanos nómadas y sedentarios poseen culturas, relaciones sociales y tecnologías distintas. Sin embargo, tienen un origen en común, el de los grupos humanos de cazadores y recolectores que salieron de África hace 70.000 años y que ya hace 15.000 se habían extendido por todos los continentes, islas que pudieran ser habitables con excepción del Atlántico. Hace aproximadamente 15.000 años, parte de la humanidad comenzó a asentarse en los sitios donde la pesca abundaba o donde algunas variedades de plantas producían excesos de alimentos. Fue así la primer división entre grupos humanos pertenecientes a la misma especie. Pasamos a la etapa indígena. Los pueblos originarios, o también llamados indígenas, fueron grupos que se formaron a medida que pasaba el tiempo. Fueron llamados así por ser los primeros en llegar y ocupar un territorio. Cada individuo de estos grupos realizaba distintas actividades como cazar, recolectar, entre otros más. A principio, la mayoría de estos grupos eran nómadas, no se quedaban en lugares fijos, pero con el tiempo fueron convirtiéndose en grupos sedentarios, es decir, que se establecían en un lugar fijo y ahí desarrollaban sus actividades. Este último grupo desarrollaba la agricultura. En el noroeste, distintos pueblos fueron al continente americano. Fue un proceso muy duro y difícil para estos pueblos, ya que las revueltas indígenas, a pasar de ser rápidamente sofocadas, acompañaron al conquistador en todas sus campañas, y eso constituyó un fenómeno inseparable del proceso de la conquista. Pasamos a la etapa de las luces. El origen de este movimiento comenzó a mediados del siglo XVII, ya que esta nación fue el principal promotor del pensamiento y posteriormente, a finales del siglo XVII, fue conocida por Francia por una persona que se denomina Voltaire, movimiento esclarecedor, el que fue un gran difusor de estas nuevas ideas. Hay que decir que el auge o la mayor difusión del movimiento esclarecedor fue en el siglo XVIII en toda Europa y también en parte de América, extendiéndose hasta mediados del siglo XIX. Dentro de sus objetivos, lo que buscaban era compartir e impartir tanto conocimiento que se considerara donde se combatiera la ignorancia en las personas, según este movimiento, y también acabar con la supervisión y poner fin a la tiranía y luchar contra el absolutismo y la nobleza, ver las cosas de una forma más racional. Dentro del siguiente tema es cómo me gustaría impartir la historia o cómo me gustaría aprenderla. Es una de las frases que por lo general casi siempre escuchamos, ya que dentro de la historia lo que la caracteriza y lo que la hace muy aburrida para algunas personas es que es considerada por la mayoría de los estudiantes como aburrida, ya que la mayoría lo asimilamos como aprender fechas, memorizar nombres, etcétera. Todo lo que si se imparte de una forma dinámica
puede llegar a ser una de sus materias favoritas. Esto dependerá del cómo se imparta, ver de qué forma puede llegar a motivar a los estudiantes, buscar estrategias. Alguna de las estrategias que se puede implementar sería como darles un dato curioso, que sea histórico, de modo que sirva de gancho y así captar la atención de los estudiantes o en caso de ser el maestro. Pero como es en mi caso que ahora soy estudiante, pues ver la forma también de cómo me llamaría un poco más la atención. Se puede comenzar por engancharnos como un gran chisme, ya que la historia es eso, es un chisme oficial, por excelencia, ya que si se quiere saber algunos detalles, busca en la historia, porque ahí está todo. Incluso hay varias versiones del mismo acontecimiento. Al decir a los alumnos que la historia es fabulosa, primero es creerlo a uno mismo como un profesor, para así transmitírselo a los estudiantes, ya que si a mí no me gusta la historia, eso es lo que se les transmitirá a los alumnos. Recordemos que no puedo dar aquello que no tengo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, profesor.